Bienvenidos y bienvenidas a esta clase sobre primeros auxilios. En esta ocasión será la clase número 3. Hoy veremos emergencias médicas, envenenamiento, mordeduras y picaduras y transporte. Lesiones en huesos, articulaciones y músculos. RICE, que es la medida que debemos de realizar ante una emergencia en huesos, implica reposo, hielo, compresión y elevación. Para que nunca olvidemos que esta es parte de las medidas de primeros auxilios ante cualquier fractura, lesión que suceda en articulaciones. Entonces, ¿qué vamos a ver en fracturas? En fracturas veremos dolor, deformidad, hinchazón, amoratamiento y chasquido o cuando se rompe un hueso. ¿Qué debo hacer? Si es en las extremidades superiores o inferiores, lo que debemos de hacer es inmovilizar la parte afectada entablillando. ¿Qué significa ese entablitamiento? Significa que debemos de evitar que se muevan las articulaciones próximas a la lesión donde se generó la quebradura. Si, por ejemplo, es en el radio cúbito, que es en el brazo, debemos evitar que la persona se mueva de la articulación de la muñeca y del codo, para que así no se genere un paso de una fractura cerrada a una abierta o una mayor herida. Si hay heridas en la zona, hay que colocar primero una gasa o pañuelo limpio y transportar adecuadamente evitando cualquier movimiento brusco, ya que un movimiento brusco puede generar el paso de una fractura cerrada o abierta o un agudizamiento de la herida. Si es en columna vertebral o cuello, no debemos de mover cuidadosamente al paciente con mínimo 6 personas, con cuidado de colocarlo en una camilla de superficie dura sin relieves o en una puerta o tabla para evitar que la columna se mueva. ¿Cuáles son las precauciones? Jamás mover la parte afectada, no hacer masajes, no vendar o atar con fuerza, no tratar de colocar el miembro en su posición normal y no mover innecesariamente a la persona. Quisiera detenerme en la parte de la columna o cuello que puede ser las causas del fallecimiento de la persona. Si tiene una lesión en el cuello y desplazamos la vértebra fracturada, esta puede generar que se corte la médula espinal dependiendo del lado donde esté la fractura y eso puede generar inclusive si se corta a nivel cervical o superiores que la persona deje de respirar. Entonces debemos de tener cuidado con este tipo de lesiones. Esguinces o luxaciones. Estas son lesiones bien en los ligamentos al producirse una distensión debido a un movimiento forzado como el esguince, o bien la salida de un hueso o de su cavidad natural dando lugar a una luxación o una deformación. O sea que un esguince solo hay estiramiento y vuelve, y una luxación hay estiramiento y hay pérdida de la continuidad en que los dos huesos se unan. Entonces eso puede llevar a un dolor grave y movilidad de la articulación. Por lo tanto, debemos inmovilizar la zona afectada. En el caso de la luxación, no debemos nunca colocar los huesos en su posición normal y debemos de el transporte de víctima con el mayor cuidado para evitar mayores daños. Las lesiones en hueso, articulaciones y músculo, siempre si hay desgarro, por ejemplo en el músculo, va a haber dolor agudo, sensibilidad cuando se toca, debilidad y pérdida de la función, rigidez y dolor. O cuando hay una contusión, va a haber dolor y sensibilidad, inflamación y hematoma. A ello se va a aplicar la técnica RICE. Cuando hay calambres, que es una contracción sostenida de un músculo, hay espasmo, dolor, restricción o pérdida del movimiento. En esto solo se debe de estirar o aplicar compresión directa en el músculo afectado o ambas medidas para evitar que el calambre continúe y la persona sufra mayor dolor. El calambre sucede
principalmente por un desequilibrio hidroelectrolítico o deshidratación del paciente. Veamos emergencias médicas. Una emergencia médica son aquellas situaciones que surgen repentinamente e inesperadamente y causan daño a las personas que lo padecen, siendo muchas veces necesario la atención médica. Entre las emergencias médicas podemos tener una dificultad respiratoria. Esto es una respiración anormal, rápida o lenta, profunda o superficial, una respiración ruidosa o labios azulados. Si es de forma desconocida, hay que poner a la víctima cómodamente. Hoy con el COVID recomendamos que no se acerquen a la víctima, sino que guarden una distancia mayor de 2 metros. Se active el sistema de emergencias para que con equipo de protección personal el personal pueda acercarse a la persona afectada y pueda dar las atenciones inmediatas. El asma, también hay que ayudar a la víctima a utilizar su inhalador y en una hiperventilación aliente a la persona a inhalar. En caso de desmayos, que es la ausencia repentina y breve de oxígeno a, a nivel cerebral, que se manifiesta con piel pálida y sudoración, y hay pérdida de conocimiento, hay que verificar si hay respuesta y respira, y si no sufrió daño la persona al caer. El desmayo tiende a durar no más de 1 minuto y la persona recupera la conciencia rápidamente, y en ese caso el tratamiento es siempre mantener a la persona en posición de choque, que es con la elevación de los 30 grados de los miembros inferiores con el objetivo de aumentar la perfusión sanguínea a nivel cerebral. La convulsión, que es una caída repentina con ausencia de respuesta, rigidez corporal y arqueo de espalda y movimientos espasmódicos, se debe principalmente a que dentro del cerebro hay algunas zonas de él que tienden que tiran mayor energía de la esperada, y eso provoca una diseminación de este haz de energía que provoca las convulsiones tónico-clónicas que nosotros describimos y que describe aquí. En ello hay que evitar lesiones, aflojar cualquier prenda y siempre debemos de voltear la persona hacia un lado para evitar que se aspire su propio saliva o líquidos que pueda generar una aspiración en ello. O podemos poner a la persona acostada, pero siempre vigilante. Algunos recomiendan, por ejemplo, poner una cartera o algo rígido en la boca. Recuerden que eso, si bien es cierto, se puede hacer antes de que suceda las convulsiones, en el periodo de aura en el cual el paciente siente que va a presentar la convulsión, pero el riesgo que puede existir es que pueda fracturar dientes eh, como tal, o en el momento que usted quiere colocar estos elementos, puede morderlo a usted y puede quitar o seccionar un parte de su dedo. Siempre hay que tener cuidado en esta medida. No está contraindicada, puede ser utilizada, pero tiene sus pros y contras, y si la persona no se está haciendo daño, lo mejor es solo mantenerla acostada de lado. Entonces vemos en el desmayo que hay una pérdida completa del conocimiento, puede ser emocional, ayuno, trastornos psíquicos, dolores fuertes, calor, aglomeración, y la medida solo es colocar al paciente en posición de shock. Siempre la persona debe estar cómoda y cálida y voltear la cabeza de la víctima hacia un lado si no se sospecha de lesiones en el cuello. Puede aflojarse la ropa también para favorecer la circulación o mantener la persona acostada. En la epilepsia sí hay que poner la persona de lado para que no la lengua no caiga y genere una obstrucción de vías respiratorias. También o que tenga algún objeto extraño pueda evitar irse hacia la garganta. Debemos de apoyar la cabeza en un lugar para que evitar que genere eh, alguna lesión muscular. No hay que interferir con los movimientos, no hay que detenerlo. Y el lado también evita de que haga una aspiración en el caso de que el paciente vomite.
En diabetes puede haber bajo o alta glucosa. Si hay baja, hay un desarrollo rápido, enojo, mal humor, hambre, piel pálida, sudoración y confusión. Y si es alta, es un desarrollo paulatino, puede haber sed, misión frecuente, olor afrutado con aliento dulce de parte del paciente. A veces se huele como a fructosa, el olor que suda el paciente debido al contenido de glucosa en el sudor. Hay piel caliente y seca, y si es azúcar bajo hay que darle azúcar, y si es una azúcar alta hay que llevarla al sistema, hay que activar el sistema de emergencias médicas y llevar al paciente lo más antes posible al hospital. Emergencia vaginal, dolor en la parte inferior del abdomen, inflamación de cara o dedos, dolor de cabeza grave y continuo, mareo o desmayo, visión borrosa o con manchas y vómito incontrolable. Cuando sucede esto, debemos de mantener a la persona cálida. Si hay sangramiento vaginal, hay que colocar toallas sanitarias o un trapo estéril en la abertura de la vagina. Enviar las toallas empapadas al hospital, porque eso favorece que el médico trate de cuantificar cuánto es la cantidad que ha perdido de sangre y saber cuánto es lo que va a necesitar la paciente, y activar el sistema de emergencia. En la insolación, que es como consecuencia del calor, que hace que haya una alta temperatura corporal y disturbios en el mecanismo de transpiración, es una emergencia que puede amenazar la vida del paciente, lo cual hay que tratar de desnudar al paciente y aplicarle compresas frías. Aquí podemos ver que le hemos colocado compresas frías, a hacer que la persona se acueste, ponerle en posición de shock, ponerle ventilador y aplicar líquido si está consciente, porque si no disminuimos la temperatura corporal puede generar un choque de calor que compromete la vida del paciente. Cuando hay cuerpos extraños ingeridos, un objeto se puede atorsonar a lo largo del tubo digestivo, ocluirlo o perforar el tracto gastrointestinal. Debe de vigilarse de cualquier persona si el objeto es evacuado. ¿Cuáles son los signos de peligro? Dolor, fiebre, sensibilidad localizada, vómito, sangramiento rectal o anal. Todo objeto es una emergencia quirúrgica, por lo cual cualquier persona que haya tragado, ya sea una moneda o cualquier otro objeto, debe de llevarse al hospital, porque la única manera de retirarse es a través de un procedimiento quirúrgico, ya sea una colonoscopía, una endoscopía o una laparoscopía exploratoria, en el caso de que se detecte el objeto. Envenenamiento. Recordar que un veneno depende de la dosis, por lo tanto, así puede generar el daño. El veneno puede ser tanto en contacto con la piel o ingerido, pero principalmente es la ingestión. Tipos de intoxicación pueden ser accidental, profesional o criminal. Las causas pueden ser accidentes, falta de protección laboral, suicidio, en los niños a un descuido y sobredosis de drogas, que en algunos pacientes que son usuarios de drogas. Los tipos de sustancias pueden ser ácidos fuertes como el ácido acético, el ácido clorhídrico, el nítrico, el muriático, el sulfuro. Álcalis fuertes como sodas cáusticas, lejías, leche de cal, etc. Y derivados del petróleo como queroseno, gasolina y diésel. Las vías de entrada, como habíamos mencionado, pueden ser respiratoria, dérmica y digestiva. Por ejemplo, en sustancias como gases, algunos gases pueden sustituir el aire a nivel pulmonar y por lo tanto la persona puede dejar de respirar oxígeno y respirar el gas, y entonces causar asfixia. La dérmica es a través de la piel y la digestiva cuando se ingiere la droga o el veneno. Alguna acción local y general es que puede haber como síntomas confusión y nerviosismo, salivación excesiva, dificultad para respirar, comezón y ardor en los ojos, irritación y erupción en la piel, pupilas estrechas, o puede haber que una esté de un tamaño y otra de otro, dolor abdominal y diarrea y desmayos.
de estos síntomas y la historia de que pudo estar en contacto con un químico, debemos de dar la atención inmediata. ¿Qué es el tratamiento? Primero debemos eliminar el tóxico del estómago lo antes posible. Si no es una sustancia ácida o álcali que pueda generar un daño en el esófago, si es regurgitada podemos provocar el vómito. En caso contrario, en la mayoría de químicos que pueden generar una quemadura química a nivel del esófago y vísceras, es mejor no provocar el vómito y tratar de neutralizarlo con un antídoto. Los antídotos pueden ser la leche, podemos tomar carbón activado, que es el carbón activado, es quemar una tortilla y las cenizas podemos dársela al paciente para que la tome con agua, inclusive podemos dar en sustancias con álcali claras de huevos, lo cual puede neutralizar lo que es el tóxico y evita que sea absorbido. Si la eliminación, si el fármaco o la sustancia fue absorbida y si hay síntomas, combatirlos con antídotos y mantener los signos vitales. Debemos de verificar la sustancia porque eso va a ayudar al personal de salud a tomar una decisión adecuada. Podemos dar el antídoto universal, que es el carbón activado con agua o leche o claras de huevo. No debemos de provocar el vómito porque sustancias álcali y ácidos pueden generar quemaduras en boca o esófago. Esto principalmente lo podemos ver cuando la persona huele a queroseno. Hay inconsciencia, convulsión, agotamiento. El motivo de la leche o el agua es la dilución del veneno y neutralizarlo. Entonces podemos dar estas sustancias. Mordeduras y picaduras. Cuando hay mordeduras de animal y hay tejido sangrado y la característica de los colmillos que han penetrado la piel. Entonces hay que lavar con agua y jabón, hay que enjuagar la herida y controlar el sangrado y activar el sistema de emergencia. Generalmente se recomienda en el caso de animales que muerdan como perros y gatos y la herida es puntual, es provocar lo que es el ordeño o la salida de la sangre superficial para evitar la entrada del virus de la rabia en caso de que pueda suceder esa circunstancia de que se desconozca el animal o era un animal conocido como rabioso. En ese caso se puede utilizar esa técnica, pero si la herida es muy grave y es abrasiva, entonces es mejor no provocar el sangrado y mejor controlarlo. Y debemos de tener en observación 10 días el animal, porque si muere o presenta síntomas de rabia, posiblemente la persona necesitará el suero antirrábico y la vacunación antirrábica. La picadura de insecto es un dolor, comezón, inflamación y reacciones alérgicas. Hay que raspar para eliminar el aguijón en el caso de abejas y avispas, pero el raspado no debe de ser con los dedos, sino podemos utilizar una tarjeta de crédito, el cual puede hacer el raspado el documento único de identidad para hacer un raspado, para evitar que al sacarlo a través de una pinza o a través de los dedos, saquemos y presionemos el aguijón y lancemos el parte de lo que es el veneno que trae el aguijón. Siempre hay que lavar con agua y jabón, aplicar hielo y aplicar hidrocortisona o administrar antihistamínicos porque algunas personas pueden ser alérgicos a las picadas de insectos y puede comprometer la vida del paciente. Entonces hay que aplicar las medidas de anafilaxia. En picaduras de escorpión hay dolor y ardor, adormecimiento y hormigueo. Siempre hay que lavar la picadura, aplicar agua y buscar atención médica. En mordeduras de garrapatas, la garrapata se encuentra adherida. Nunca hay que menospreciar la garrapata si la encontramos en nuestro cuerpo porque puede provocarnos la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad provocada por las garrapatas y que generalmente puede comprometer la vida del paciente. Entonces hay que retirar la garrapata, lavar el sitio de la picadura, aplicar hielo y llevar a la persona a los servicios de salud. En picaduras por medusas en el mar hay que retirar el tentáculo, aplicar vinagre y sumergir la parte afectada en agua caliente y buscar la atención médica. ¿Cómo vamos a dar el traslado de las víctimas? Debemos trasladar
es una acción de llevar o trasladar a una persona o cosa de un lugar a otro. Las reglas generales es que toda fractura debe de inmovilizarse primero. Antes del traslado debemos de dar los primeros auxilios. El traslado se da en posición horizontal, siempre se da los pies hacia adelante primero y debemos de fijar la víctima a la camilla primero. Y nunca debemos de movilizar a una persona que no podamos cargar. Esa es una regla general también. Entonces tenemos esta, cuando la persona está inconsciente y está en un lugar de difícil acceso, podemos utilizar el arrastre, que puede ser por la axila principalmente, o los pies con mantas o agatas, que podemos trasladar a la persona a través del arrastre en un paciente inconsciente que que pese más que nosotros y dificulte el poder subirlo. Podemos utilizar esta técnica, o esté en un lugar peligroso y lo principal que debemos de hacer, por ejemplo en una carretera, es alejarlo de la zona donde puede generarse mayor daño. En brazos, cuando podemos cargar a la persona en cualquier situación que nos es posible. Igual en brazos a cuestas, si lo podemos llevar a la persona, lo podemos hacer. Y el transporte de bomberos, que es cuando la persona está consciente pero no puede transportarse y es difícil poder que nos colabore para llevarla en las posiciones anteriores, podemos utilizar el transporte de bomberos y sí tenemos la capacidad para realizarlo. Pero también tenemos otras medidas como el transporte en sillas cuando hay dos personas, o podemos utilizar los dispositivos que existen como las camillas, que hay diferentes modelos en los cuales podemos utilizar, pero lo principal es que la camilla debe de ser rígida para, en el caso de una lesión en vértebras, en columna, podemos transportarlo cómodamente al paciente. Y si no, y existe una importancia de alejar al paciente del peligro, podemos utilizar la muleta humana con una muleta que es un socorrista, o con dos socorristas cuando la persona tiene mayor dificultad para movilizarse, y en este caso podemos ver que presenta algunas heridas. También podemos utilizar, cuando hay dos personas, la silla humana y no existen fracturas, sino es, por ejemplo, en caso de contusiones. Y en el caso de transporte en bloque, cuando hablamos de lesiones en vértebras, donde se necesita por lo menos 3 personas para transportar, pero lo ideal sería 6 personas para transportar. Aquí vemos que las 3 personas con mucho cuidado dan vuelta a la persona para colocar la camilla bajo la persona y así poder transportarlo cómodamente. Aquí también vemos cómo las 3 personas elevan a la persona para que la persona no haga ningún esfuerzo. Y puede ser con 6 personas con las mismas técnicas explicadas. Entonces debemos de recordar: evitar toser en el cuerpo de la víctima, prestar atención en el sitio del accidente, el traslado innecesario es peligroso, tener en cuenta la propia capacidad de uno, y primero es la seguridad del rescatista, porque si no, originamos otra víctima dentro del accidente acaecido. Gracias.